lo que son los sistemas lógicos, que es lo que nos va a permitir trabajar la electrónica digital. Vamos a hablar que la lógica entonces, o la lógica binaria, o álgebra de Boole, trabaja con dos valores que son verdadero o falso, que vamos a representar con 1 y 0. ¿Ok? Por eso es que se trabaja con binario, por eso hablamos primero, previamente en las clases anteriores de los sistemas binarios, porque la lógica utiliza el sistema binario, que es fácil de representar en la naturaleza. Las funciones lógicas son tres principales. Estas tres son las principales: la AND, OR y NOT. Son las tres funciones principales. Las demás salen de estas tres. Eso es como por ejemplo en el caso de la aritmética, la suma es una función básica y la multiplicación sale de la suma. La multiplicación es una consecuencia de la suma, porque sumo tantas veces un número como me dice el otro, me da la multiplicación. Bueno, de la misma manera aquí en las funciones lógicas hay tres funciones básicas, que son la AND, OR y NOT, y las demás salen de esa. Entonces aquí tenemos que empezar a pensar en el mundo lógico, es diferente, aunque los símbolos sean parecidos, ya no es matemática, no es aritmética, es otra cosa, es otro mundo. Vamos a empezar a pensar en función de estas funciones, en función de estos operadores, AND, OR y NOT. AND, que es y, el operador y en español, OR, el operador o, y NOT, el operador negado. Las otras cuatro significa OR exclusivo, es el XOR, OR exclusivo, NAND, que es el NOT AND, o el AND negado, NOR, el NOT OR, o el OR negado, y el XNOR es el NOT XOR, o el NOT OR exclusivo. Ya vamos a ver cada una con detalle. La idea es que se entiendan bien cada una de esos operadores, porque de aquí adelante van a ser prácticamente el pan nuestro cada día. O sea, todos los días de la electrónica digital se basa en estas funciones. Si no las tenemos claras, es como cuando en matemática no sabes sumar, no vas a hacer absolutamente nada, ¿no? Voy a presentar lo que es la tabla de la verdad. La tabla de la verdad es una representación en la lógica de la función que estamos estudiando. Es algo así como la tabla de multiplicar, por hacer algún tipo de analogía. En el caso de la aritmética, que yo me la tenía que aprender de memoria, me la tengo que aprender de memoria para poder aplicar. Eso no significa que no entendamos lo que es la tabla de multiplicar, la podemos entender. O sea, podemos saber que eso sale de una suma sucesiva, pero normalmente te dicen, apréndete la memoria para poderla aplicar más rápido. Bueno, lo mismo ocurre aquí con la función A. La función A la podemos interpretar y aprenderla, ¿okay? Y podemos saber lo que significa, pero también tenemos que aprenderla para poder aplicarla prácticamente de memoria. Entonces, ¿qué es una tabla de la verdad? La tabla de la verdad es esto que tenemos acá, y donde tenemos una especie de T invertida, donde el lado izquierdo, este lado que tenemos acá, es donde están las variables, y el lado derecho es donde está la función consecuencia que estamos viendo, lo que queremos representar. En este caso, X y Y son dos variables, y aquí está el resultado de la función X y Y, o X and Y. ¿Ok? Entonces, fíjense que la primera función la primera función AND que estamos estudiando, esta, es una función de dos variables. Es combinacional de dos entradas. Aquí ponemos todas las posibles combinaciones, porque como la tabla de la verdad tiene que ver todas las posibles combinaciones, o sea, cuando yo, como la tabla de multiplicar, cuando yo hago la tabla del 2, por ejemplo, yo tengo que ver todas las posibles combinaciones, 2 por 0, 2 por 2, 2 por 3, todas, aunque no las use. A lo mejor tú en tu vida usarás 2 por 4, por un ejemplo, pero no importa, tienes que saber toda la tabla. Lo mismo la tabla de la verdad. La tabla de la verdad tiene que tener todas las posibilidades, o sea, toda la combinación de X y Y para dar todas las respuestas de esa X y Y. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste la función A? La función A se cumple, o sea, es verdadera. Acuérdense que dijimos que el 0 es falso, el 1 es verdadero. La función se cumple cuando
ambas son verdaderas. Si una o las dos no son verdaderas, o sea, son falsas, entonces la función es falsa. Ese es o sea, en el lenguaje normal es que para que algo se cumpla tiene que ser una y la otra. Por ejemplo, para votar en las elecciones, tú tienes que ser venezolano y mayor de edad, en el caso de Venezuela. Venezolano y mayor de edad. Tienen que cumplirse las dos condiciones para tu poder votar. Si una de las dos, no sé, o sea, tú eres venezolano, pero no eres mayor de edad, entonces no puedes votar. O si eres mayor de edad, pero no eres venezolano, no puedes votar. Y evidentemente que si no eres venezolano ni mayor de edad, tampoco puedes votar. ¿Okay? Eso es lo que representa la función AND. El símbolo booleano es este que tenemos acá, que es igual que en polinomio o matemáticas multiplicar, pues también se usa el puntico. El puntico no hace falta ponerlo, pero se usa también el puntico. Como en multiplicación no hace falta, solamente se pone cuando hay alguna duda, pero el resto no hace falta. Y el símbolo electrónico es este que está acá. ¿Qué significa el símbolo electrónico? Es el símbolo que se usa en un diagrama electrónico, en un diagrama de circuito de electrónica digital. Se utiliza esto, o sea, esto representa, fíjense que aquí está la entrada X, la entrada Y, y eso representa la función, este símbolo representa la función AND, y aquí está la salida, que es el resultado de la función. ¿De acuerdo? Simplemente es una tabla que tenemos que entenderla y tenemos que aprenderla. La siguiente es la función OR. La función OR, entonces, también es un dispositivo de dos entradas, o una función de dos entradas. En este caso, el operador OR lo que nos está indicando es que para que sea verdadero se tiene que cumplir al menos una de las dos. Si las dos se cumplen, también es verdadero. Entonces tú, para por dar un ejemplo, en el caso de la votación que estaba dando el ejemplo, bueno, para votar tienes que ser o dama o caballero. Si eres las dos cosas, bueno, también, dama o caballero, para que se cumpla la condición. Si no eres ninguna de las dos, pues, por ejemplo, para continuar el ejemplo, pues, simplemente OR, entonces, OR es una o la otra, entonces veamos acá 0 o 0, da 0. 0 o 1 es 1, porque una de las dos se está cumpliendo. 1 o 0 da 1, y 1 o 1 da 1. ¿Okay? El símbolo booleano es como en la suma aritmética, es el símbolo de más, pero mosca, que aquí es otra cosa, igual que multiplicar. Lógica, que le llaman, a Alan le llaman la multiplicación lógica, es otra cosa con respecto a la multiplicación aritmética. De la misma manera aquí la suma, esto se le llama suma lógica, en algún libro o en alguna literatura encontrarán como la suma lógica. La suma lógica se refiere al OR, ¿ok? Pero que no es lo mismo que la suma aritmética. Fíjense que acá algunas cosas pueden ser parecidas, pero otras no. Si yo digo que esto es 0 más 0, lógicamente hablando, este da 0, está bien, y es igual al aritmético. 1 más 0 es 1 también. 1 más 0, 0 más 1 es 1, perdón, 1 más 0 es 1. Pero acá es donde la lógica se diferencia en este caso de la aritmética. Porque en aritmética 1 más 1 da 2. Pero aquí 1 más 1 da 1. ¿Ok? Busca entonces ahí, cuidado de no confundirse. Esto es una función lógica, es la suma lógica. 1 más 1. Vamos a continuar con la tercera función básica, que es la función NOT, o la función negada, negador lógico. Otra vez, cuidado que estamos en otro mundo. Esto no es el mundo aritmético. Tenemos que hacer un switch mental ahí y decir, y ya pensar en otra forma. Esto no es aritmética, esto es lógica. ¿Okay? Y como tal, cuando hablo de negado no es signo. En una función lógica no tiene sentido el signo, no hay números negativos. ¿Okay? Esto es simplemente, el negado es el complemento a uno, como habíamos hablado antes, simplemente el negar punto a punto. Entonces fíjense que en este caso esta función NOT es una función de una sola variable.
Y cuando tengo 0, es 1, la función negada, es el negado, el contrario, por verlo de una manera. Y cuando es 1, es 0. ¿Ok? Entonces, el símbolo booleano es una barrita arriba. Y el símbolo electrónico es este como triángulo con un circulito detrás. ¿Ok? Entra y aquí sale negado. O sea, si aquí hay un 0, aquí sale un 1. ¿Ok? Y al revés, si aquí sale, si aquí entra un 1, aquí sale un 0. Del OR, el símbolo electrónico del OR, que se me olvidó indicárselo, es este que está acá. ¿Okay? Compárenlo con el AN. El AN es como una media luna cortada, recta. El OR es con una curva hacia adentro. ¿Okay? Igual que el AN, tiene 2 entradas y la salida. El caso del NOT es el triángulo que les estaba hablando. Bueno, estas 3 son entonces las 3 funciones básicas, las más básicas del mundo digital, del mundo lógico. ¿Ok? A partir de estas salen unas funciones que también se consideran básicas, pero digamos como en un segundo nivel, porque salen de estas. Esas son entonces la XOR. La XOR es un OR exclusivo. Algunos libros a la otra OR, a la que vimos anterior, esta que tenemos aquí, le llaman OR inclusivo. ¿Sí? A este se llama OR exclusivo. Se llama exclusivo porque excluye la condición 1,1. O sea, en este caso, el 1,1 es falso. Acuérdense, por favor, acuérdense anteriormente, dijimos, el OR es que se cumpla una o la otra o ambas. En este caso, este OR es solamente que se cumpla una o la otra, no pueden ser ambas. Es solamente la condición OR exclusivo, exclusivamente una de las dos, no las dos. Si las dos se cumplen, ya el resultado es falso. Entonces veamos acá la tabla, ¿verdad? Cuando es 0 o 0, es 0. 0, 1 es 1, 1, 0 es 1. Hasta acá es igual. Pero aquí es donde cambia porque 1 o 1 es 0. El símbolo es igual un más, pero con un círculo. Y el símbolo electrónico es también parecido al OR, pero le ponemos doble curva aquí o doble arco. La función NaN sale de la AND y significa not AND. ¿Okay? Not AND es como que yo hago la AND, está la función AND, las dos entradas, y luego de la AND la niego, le pongo un negador. Esa es la not AND. Y significa simplemente agarro el AND y después que sale AND lo niego. ¿Cuál es la función o el símbolo booleano? Este que está acá. Símbolo booleano o la palabra booleana viene de bool. Se escribe hasta acá, sí, bool. ¿Okay? Y el símbolo electrónico simplemente es un AND con un circulito después. Este círculo es una abreviatura del negado. Bueno. La siguiente función entonces sería la función NOR. NOR, equivalente al NaN, es una función que es el OR negado. El símbolo booleano pues es XOR con una barra arriba y el símbolo electrónico es la XOR con un circulito después. La NOR, este sí es la OR negada, entonces sería, en el caso de la OR, tenemos aquí que se tiene que cumplir al menos una o las dos para que sea verdadero. El negado de la OR, entonces tenemos que es esta que está acá. Esta que tenemos aquí, recuerden, es la OR, la estoy poniendo por referencia para que la comparen. Esta que está acá es la NOR.
El símbolo simplemente es el OR negado. Símbolo booleano. Símbolo electrónico es este que está acá, que es el OR con un círculo después que representa un negador. Y por último, la función buffer, que puede parecer sin sentido, tonta, pero bueno, existe. ¿Qué es la función buffer? Pues simplemente es una función cuya entrada es igual que la salida, ¿ok? Simplemente. El símbolo es igual que el negador, pero precisamente sin el circulito que representa la negación. Y es la directa, la misma variable. ¿Okay? El uso no tiene un uso propiamente en el álgebra booleana, pero sí en la electrónica tiene un uso para subir unos voltajes cuando los niveles de voltaje han bajado por una razón. Entonces yo lo pongo y vuelve al nivel alto. O sea, como que le da más voltaje, levanta el voltaje en caso de que esté bajo. Ya lo veremos cuando veamos ya propiamente la parte electrónica, pero a nivel, digamos, de la álgebra booleana no tiene mucho uso ni sentido. Con algún número que representa el mismo, no tiene mucho sentido, pero existe. Ok, bien. Esas son entonces las funciones básicas. Hay algo interesante con la NAND y con la NOR. Una cosa también que quiero decirles es que la AND y la OR son complementos en cuanto a la álgebra. O sea, no es la palabra complemento. O sea, las funciones de la AND, hay funciones equivalentes en la OR. Todo lo que se cumple para la AND se cumple para la OR de una manera diferente, pero con características similares. Ya eso lo vamos a ver con las identidades. Pero lo que quería decir era que la NAND y la NOR tiene una particularidad interesante, que con esta compuerta se pueden hacer o con esta función se puede hacer todas las funciones. O sea, con esta nada más. De hecho, ustedes van a ver que en el libro y a veces en problemas y exámenes y esas cosas, indican hacer un circuito o hacer una función utilizando solamente NAND. ¿Ok? Y veamos por qué. Bueno, la NAND, como tal, si yo quiero hacer una AND simplemente, si estamos diciendo de que esta es la AND negada, si yo la vuelvo a negar 2 veces, quedaría sin negar. ¿Ok? Si yo un 0 le pongo 1 y al 1 le vuelvo a poner 0, o sea, lo vuelvo a negar 0, lo niego, da 1, y 1 lo vuelvo a negar, da 0, entonces queda una AND. Entonces simplemente si a esta función yo la niego, le pongo aquí un negador en una AND. Pero si dije que todo se puede hacer con la AND, ¿cómo hago este negador? Bueno, muy fácil. Si yo uno este punto con este punto y le quito esta Y, o sea, solamente hago una entrada, esto se convierte en un negador. Y fíjense por qué. Porque si yo simplemente le quito la Y, quito esto, porque la estoy uniendo, la entrada la estoy uniendo y hay una sola entrada. Entonces aquí solamente voy a hacerlo una vez, no tiene sentido hacerlo 2 veces. Fíjense que el 0 da 1, o veámoslo así para que lo vean así. Si la entrada es la misma, cuando yo pongo un 0 acá, así lo ven un poco mejor. Aquí también hay un 0. Entonces estamos en la condición 0, 0 que da 1. Entonces si la entrada es 0, aquí da 1. ¿Ven que está negando? Y cuando pongo 1, 1, porque la entrada es 1, acuérdense que están unidos los dos puntos. Aquí también está 1, sería 1, 1, da 0. O sea que estas condiciones, estas dos nunca van a pasar, ni esta ni esta. Entonces aquí da 0. ¿eh? Entonces, una AND que la 1, así se comporta como una negadora. Entonces, como dije antes, si yo niego 2 veces la NAND, es una AND. Entonces, si aquí yo hago esto, ya esto como tal
todo completo. Si lo veo como una caja completa aquí, ya esto es una AND, utilizando dos NAND. Si ya expliqué cómo se hace el NOT, y ya expliqué cómo se hace el AND. ¿Y el OR cómo sería? Bueno, si vemos el OR, dijimos que el OR era si yo a la entrada, bueno, eso lo va a tener que ver cuando vean un teorema que vamos a ver ahorita adelante, esto es lo mismo. Esto es igual, lo vamos a ver un poquitico adelante. Me voy a adelantar porque estoy explicando esto, pero esto es igual. Se llama el teorema de Morgan. El negado de dos variables es igual a sus negados independientes sumados. Entonces aquí tenemos la OR. Si yo le niego dos veces esto, entonces tengo una OR. Entonces lo que tengo que hacer aquí es simplemente negar dos veces con los negadores NaN. Esto representa una OR. ¿Okay? Después lo vamos a ver con más detalle. Simplemente le adelanté esas características interesantes. Esa característica interesante de la función NaN y equivalente con la NOR también. Bueno, vamos a continuar. Eso fue un paréntesis para decirle que la NaN se puede representar a todas las funciones. Vamos a ver qué son las identidades básicas. Las identidades básicas son ciertas operaciones que se cumplen siempre y que las podemos usar para cuando tengo una función completa, pues poderla simplificar. Veamos las identidades básicas. Tenemos que cuando a una variable X, acuérdense que aquí cuando estamos hablando de una identidad, representa cualquier variable X. Cualquier variable X. Cuando yo le sumo 0, o sea, sumo lógico, ¿no? O sea, X o 0 va a dar X siempre. Y eso se comprueba acá, miren. Voy a escribir aquí las funciones OR y AND para poderlas comparar. Y cuando quiere decir que es cualquier variable es que puede representar cualquier conjunto de variables, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo algo así, X por Y y por Z, y yo le sumo 0, cuando yo digo esto así, como identidad, es que esto que está aquí completo en la identidad es como si fuese una X. O sea, yo tengo que decir que X, Y, Z más 0 va a dar X, Y, Z por esta identidad que está acá. O sea, siempre que yo le sume 0 a cualquier variable, me va a dar la misma variable. Fíjense, cuando aquí decimos, volvemos acá, cuando aquí decimos de que esta identidad X más 0 es igual a X, veámoslo acá. Acuérdense que esta es X y este es Y. Y este es el OR, estamos en el OR. Entonces, si nos paramos en X, y aquí dice X más 0 da X, veamos todas las que le dan más 0, o sea, tenemos X aquí, 0 más 0, ¿qué da? Da 0, o sea, X da X. Y cuando X es 1 y le sumamos 0, da 1, ¿ven? Aquí se cumple en la tabla, la verdad. ¿Ven para probar es esta y esta, porque no, tenemos que ver todas las posibilidades de X a sumarle 0. Y todas las posibilidades de X que le suman 0 es esta y esta. Entonces veamos en la tabla, ¿verdad? Si se cumple. Sí, porque dice X más 0. Si X es 0, tenemos X más 0. Sería 0 más 0. ¿Qué da 0 más 0? Da 0. O sea, 0 o 0. Y se cumple para el caso cuando X es 0. Cuando X es igual a 1, tenemos la condición esta. 1
o 0 y 1, 0 da 1. Entonces se cumple en este caso. Para el caso de la AND es por, ¿no? Sería con el 1. Entonces x por 1 o x y 1, tenemos la condición cuando x es 0 y 1, y cuando x es 1 y 1. Entonces, en este caso, cuando x es 1, 0, tenemos acá 0 y 1. En el caso de la y, que está aquí, 0, aquí me equivoqué, esta es 1. Entonces tenemos esta condición 0 y 1 da 0, o sea que da la x. Y en el caso de 1 y 1 da 1, o sea da la x. Entonces se cumple también estas posibilidades. Bien. La siguiente función es la función nulo o nula, donde yo sumo cualquier variable que le sumo 1, da 1. Entonces, fíjense, en ese caso, si a 1 le sumo 1, ¿cuánto da? 1 o 1 da 1, aquí está. Si a 0 le sumo 1, ¿cuánto da? Bueno, 0 más 1 da 1. O sea que siempre, cualquier cosa que yo le sume 1, da 1. O sea, en pocas palabras, el OR con 1 de cualquier cosa es 1. Si yo tengo algo así, una operación sumamente más compleja, X, Y, Z por W, y a esto le sumo 1, todo esto va a dar igual a 1. O sea, todo esto se elimina porque me dice la identidad que cualquier cosa más 1 da 1. Ok, entonces cualquier cosa más 1 da 1. Claro, es lógico, porque en una OR ya dijimos que con que se cumple una de las cosas ya es verdadero. Entonces, si ya estoy cumpliendo una, no me interesan todas las demás. A lo mejor se cumplen todas, está bien, pero no me interesa. Lo importante es que se cumpla una, al menos. Entonces ya yo no, digamos, en forma energética, ya yo no voy a gastar más energía. Si ya yo sé que una se cumplió, todas las demás no me importa. Lo importante es que se cumpla al menos. ¿Ok? Acuérdense, para los que están un poco, se perdieron, no siguieron, lo que estamos viendo son identidades básicas utilizando las funciones que ya vimos, AND y OR. Y negador, evidentemente. Ok, en el caso de la AND ocurre lo mismo, pero en la AND es con el 0. Este es intuitivo también, ¿no? Este es más intuitivo porque se parece a la multiplicación. Cualquier cosa que multiplico por la multiplicación aritmética. Cualquier cosa que yo multiplico por 0, es 0. ¿Okay? Entonces, bueno, equivalente. Y aquí lo vemos, ¿no? Cualquier cosa que yo multiplique por 0, en el caso de la AND da 0 aquí, y el 1 por 0 da 0. Falta menos de un minuto para caerse. Nos volvemos a conectar. Ok, entonces la siguiente identidad es cualquier cosa OR consigo misma da la misma cosa. O sea, X o X da X. Y en el caso de la AND, X por X da X. ¿Okay? Cuidado que en aritmética no es así, ni así, ¿verdad? En aritmética X más X es 2X. Aquí no es 2X, aquí es X. Y en aritmética X por X es X al cuadrado. Aquí no es X al cuadrado, aquí es X. ¿Okay? Esta función se llama, ¿okay? Entonces, como le estaba explicando, esto no es igual que caso aritmético. El caso aritmético X más X ya saben que da 2X. El caso lógico da X simplemente. Y el caso aritmético de la multiplicación X por X da X al cuadrado. Aquí solamente da X. ¿Okay? La función se llama entonces idempotencia. Luego tenemos la función inversa. Cualquier cosa que tú le sumes su inverso va a dar siempre 1. Cualquier cosa que tú le sumes lo inverso da 1. ¿Ok? Entonces, veamos en la tabla de la verdad.
Entonces veamos la función inversa. Dice x más x negado. O sea, si yo tengo un número x, 1, y dice súmale su negado, que sería 0, ¿verdad? 1 más el negado es 0. Entonces vamos en el OR aquí, 1 más 0, que sería el caso OR, da 1. Entonces igual a 1. ¿Okay? El otro caso es a 0, súmale su negado. ¿Cuál es el negado de 0? 1. Esto da, según la tabla, ¿verdad? 0 más 1 da 1. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, son solamente esas dos posibilidades, no hay más posibilidades, porque uno es el negado del otro. Las iguales no entran acá porque nunca pueden ser iguales. Entonces siempre va a dar 1, ¿ven? Siempre da 1. Por lo tanto, se cumple la condición de que el inverso sumado con el número, o sea, el número sumado con su inverso da 1 siempre. Y el equivalente en la función AND es que 1 multiplicado por su inverso va a dar 0. ¿Okay? Y eso también lo podemos probar de la misma manera. Se agarra un número X, que sería, por ejemplo, 1, y lo multiplico por su negado, que es 0, multiplicación lógica, evidentemente. ¿Cuánto da? 1 y 0. El AN está aquí en la segunda. X más X negado siempre da 1 y X por X negado siempre da 0. Quedamos acá. X, si es 0, y le multiplico por 1, multiplicación lógica. Siempre estoy hablando aquí, multiplicación lógica. Estamos en este caso 0 y 1 da 0. Vean acá, vean la tabla, ¿verdad? 0 y 1 da 0. Y el caso de que sea 1 multiplicado por su negado, 1, el negado es 0. Entonces, 1 o 0 sería este caso, da 0 también. Entonces se cumple la condición de que un número multiplicado por su negado siempre va a ser 0. La función inversa. La siguiente función es la función doble negación o la identidad doble negación. Eso ya lo vimos hace un rato. Tengo la doble negación, es igual a la variable. O sea, negado dos veces es igual. Bueno, es lógico esperar que si yo tengo un 0 y yo lo niego, da 1. Si lo vuelvo a negar, da 0. ¿Ok? Entonces, incluso en pensamiento natural, la doble negación es el valor sin negar. Se pone una sola porque es lo mismo para ambas, tanto para la OR como para la AND, porque no es una función orniana, simplemente una identidad independiente. Al igual que la aritmética, hay ciertas propiedades también en la lógica, parecidas a la aritmética, como es la propiedad asociativa, conmutativa, distributiva. ¿Okay? Entonces, veamos acá, en el caso de la propiedad conmutativa, es lo mismo decir X más Y que Y más X. O es lo mismo decir X por Y que Y por X. ¿Ok? Esa es la propiedad conmutativa. En el caso de la propiedad asociativa, ¿okay? Con la función OR, se cumple. Si yo hago el OR de X más Y y luego le hago el OR a Z, es lo mismo que primero hacer el OR de X más Z, de Y más Z, y debo hacer el OR de X. Lo mismo ocurre con la multiplicación. Luego tenemos la propiedad distributiva. En este caso, vean, igualita que en el caso aritmético, X multiplicado por Y más Z es igual a agarrar X y multiplicar por Y más X multiplicar por Z. ¿Ok? En donde no es tan obvio, en el caso de la AND, no confundirse aquí, el caso de la AND, si ustedes cambian los signos, es igual que este. Ustedes lo tienen que ver que es
esta más esta, como aquí era antes, esta por esta, aquí es esta más esta, esa más, porque el que está aquí uniendo es el por, x más z. ¿Ok? Es la propiedad conmutativa. En este caso, conmutativa sobre la OR y esta es distributiva. Distributiva sobre la OR y esta es distributiva sobre la AND. Bien, y de este cuadro el último es la llamada ley de Morgan. Esta es la primera ley de Morgan, la segunda ley de Morgan. Entonces, ¿en qué consiste la ley de Morgan? También se la puse antes para explicar la NaN. La ley de Morgan establece que si yo agarro un número más otro y lo niego, es igual que negar cada uno independientemente y hacer el AND. O sea, si yo tengo el OR de un número negado, es igual a negar cada uno de manera independiente. Veamos. Vamos a suponer que yo tengo el ejemplo, vamos a hacer con x 0 y y 0 primero. Vamos a poner este, estamos evaluando esta. Entonces ahí me dice x0 más y0. ¿Están viendo? Estoy haciendo esto que está acá. Están perdidos. Y esto lo niego. ¿Cuánto da eso? Entonces 0 o 0, vamos a la tabla de verdad, 0 o 0, aquí está, da 0. Esto es igual a decir 0 negado. Y el negado de 0 es 1. O sea, eso da 1. Por un lado, ahora veamos la segunda parte de esa identidad. Por otro lado, hagamos esto así, por otro lado, ahí me dice que ponga el 0 negado y hagas el AND con el y negado. Parece que estamos evaluando la condición 0, 0, este es 0, 0, condición 0, 0. Entonces esto da 1 y 1. 1 y 1, aquí tenemos la tabla de verdad, 1 y 1 da 1. Por lo tanto, para el caso 0, 0 se cumple la ley de Morgan, aquí da 1 y da 1, o sea que es igual, esto es igual que esto. Voy a hacerlo con uno más, no lo voy a hacer con las 4, quienes lo hacen ustedes. Lo voy a hacer con uno más simplemente, voy a hacerla con la condición x1 y y0, por ejemplo. Para que sea una ley se tiene que cumplir con todas las posibilidades, son todas las combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿ok? Por eso no lo voy a hacer todo, porque me da lo mismo, ustedes lo pueden probar, estoy haciéndolo con 2. Entonces tengo primero que x más y, o sea, x en el caso 0 y en el 1 y en el caso 0, negado, da 1 o 0, vamos a la tabla verdad, 1 o 0 aquí, da 1. Tengo que 1 negado, resultado da 0. ¿Ok? Entonces, esto por el otro lado, tenemos que, me dice, x negado y y negado es igual, 1 negado es 0. 0 negado es 1. Y 1 y 0 y 1, según la tabla da 0 y 1, da 0. Esto igual a 0. Se sigue cumpliendo entonces la ley de Morgan. ¿De acuerdo? En el caso de la función, o sea, la segunda ley de Morgan, entonces tenemos que es, fíjense que es equivalente, ¿no? O sea, todo lo que está en más se pone por. Todo lo que está en por se pone más. En este caso sería el AND de x y y negado es igual a la suma de cada uno de sus negados. Si observamos, en ambas leyes de Morgan, el primer término se refiere, en primer caso, al NOR. Es un NOR, acuérdense, OR negado. Y este es un NAND.
el AND negado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que el NOR negado, el OR negado, el NOR es igual a los AND negados. Y el NAND es igual a los OR negados. Esa es la ley de Morgan. Un ejemplo, yo tengo una expresión booleana. Esta es la expresión booleana. Esta que está acá es una expresión booleana. ¿Okay? O una expresión lógica, como quieras verla. Esa expresión me dice, me está afirmando de que x más z, o sea, la variable x más la variable z más la variable x por z más la variable x por z negado. Fíjense bien que el negado son solamente estas dos. Mosca aquí, estas dos. Por z, esta función que nos están presentando para que la simplifiquemos. ¿Okay? En el caso de los paréntesis, la suma, la multiplicación, los negadores, es parecido a la aritmética, o sea, tiene prioridad siempre en aritmética la multiplicación sobre la suma. O sea, si yo tengo estos términos es como si tuviera paréntesis, no hace falta paréntesis. ¿Okay? Igual el negador tiene prioridad, o sea, yo no puedo meter esto acá así de por sí. El negador es este que está acá. Igual los paréntesis tienen prioridad. Es exactamente igual que aritmética en ese caso. Lo único que se le está agregando acá es la función negadora porque eso no está en aritmética, pero los paréntesis, la multiplicación y la suma se comportan de la misma manera en cuanto a las prioridades en el momento de simplificar y reordenar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Veamos. El objetivo de esto es simplificar, o sea, llegar a una mínima expresión. Fíjense, de acá, esto que está acá es exactamente lo mismo que esto que está aquí abajo. O sea, hace lo mismo, es decir, no es lo mismo, hace lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver para que interpreten y entiendan la primera, fíjate. Yo tengo que empezar a sacar cosas de acuerdo a las identidades y funciones que tenemos. Hay una identidad o hay una función o una ley, en este caso ley de Morgan, que nos decía que la multiplicación de un negado es igual a la suma de cada uno, negados. Entonces, fíjense aquí lo que hago. Yo digo, aplico ley de Morgan, y entonces, acuérdense que este que está acá se convierte en lo que está en paréntesis. ¿Ven? Observen acá. Esto se convierte en esto. Sigue estando la z acá, porque la z está multiplicando toda la expresión. Pero apliqué la ley de Morgan diciendo x más y negado es igual a decir que x negado más y negado. Luego, por propiedad distributiva, aquí tengo, para yo simplificar acá, llevarlo a una expresión independiente. Recuerden que cuando tengo un negador, tengo que eliminar el negador. El negador no me hace independiente las variables. Las variables tienen que estar independientes, negadas o no, pero de manera independiente. Entonces, por ejemplo, aquí ya está independiente. Cuando yo aplico Morgan, ya la X está independiente. Está negada, pero está independiente. Independiente de un negador común, quiero decir. Hago la distributiva, entonces al hacer la distributiva tengo acá lo siguiente. Agarro la Z y la multiplico por X negado. Y me queda aquí X negado por Z. Y luego multiplico la Z por Y negado. Y me queda entonces Y negado por Z. El siguiente paso, entonces, que vemos acá es que hay un factor común. En este caso no tiene sentido volver para atrás, porque ya lo independicé, pero aquí sí tiene sentido esta X, factor común, y a ver por qué. Porque cuando yo hago factor común acá la X, el factor común no es más que la distributiva, pero inversa, al revés, o sea, hacer la distributiva al revés. Factor común, saco la X acá, vean, que multiplica 1, porque saqué de esta. Estoy haciendo esta y esta y esta variables. Estas dos, le estoy sacando el factor común X y queda 1 más Y, más la Z que está acá igual, más los demás variables igual. Cuando llego a este término, fíjense que aquí tengo un factor nulo. Una identidad nula aquí.
1 más cualquier cosa, dijimos que era 1. Por lo tanto, yo puedo eliminar esto, que está en paréntesis. Me queda 1 multiplicado por x, que es x. ¿Ok? Todo lo demás queda igual. Seguimos. Vuelvo a sacar factor común, en este caso la z con esta que está acá, para volver a tener aquí un nulo. Un 1. Y vuelvo a simplificar esto. Y me queda x más z. Y por último, vuelvo a sacar factor común de z. Y me queda 1 más y, y vuelvo a simplificar esto como 1, eso es 1. Y al final me queda x más z. O sea que esta expresión es equivalente a esta expresión. ¿Ok? Y eso se puede probar. O sea, si está bien, si es equivalente, probamos, por ejemplo, para un valor de x igual a 0, por ejemplo, y un valor de x y de y igual a 1. Un ejemplo para probarlo. Se tendría que probar con las 4 posibilidades, como dije antes, pero no lo va a hacer para todo. Entonces, ¿qué tendría en esta expresión grande? A ver si es igual que la simplificada. Yo tendría x0 más, me faltó la z. La z vamos a poner que sea 1. En este caso tendría que probar para 8 posibilidades. Yo tengo la x que es 0 más la z que es 1 más la x otra vez que es 0 multiplicado por la y que es 1 más la x que es 0 multiplicado por la y que es 1 negado estas dos por la z que es 1. ¿Ok? Entonces ya, si aquí yo tengo un 1, ya dijimos que 1 más cualquier cosa es 1, ¿se acuerdan? 1 más cualquier cosa, yo no tengo que estar evaluando todo esto, si quiero lo hago a perder tiempo. Pero ya con que un número esté sumando independiente, este 1 está independiente, no es como este que está acá. Este 1 está independiente, ni este tampoco. Este, más cualquier cosa, esto da 1. El resultado es 1. De esta expresión cuando lo evalúo sobre los valores 0, 1, 1. Ahora, esta x y z, si la evalúo igual, x es 0 más 1, que es la z, da 1. Ok, entonces fíjense que esta simplificación es válida y debería ser válida para todos los casos. La idea siempre de la álgebra booleana es tratar de esa expresión llevarla a la mínima, porque llevándola a la mínima es el más fácil de hacer un circuito y más barato y consume menos siempre, ¿no? Más fácil, más barato y consume menos. Esa es la idea. ¿Okay? Fíjense si yo quiero representar electrónicamente esto. Voy a tratar aquí con representarlo electrónicamente, ¿qué sería? Fíjense. Sería un OR de 4 entradas. Yo tengo un OR. Hay 4 variables. Una aquí, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Entonces aquí salen 4. ¿Okay? Como la OR es asociativa, yo puedo hacer así. Uno de 4, sin problema. Y, perdón, en este primer caso entra la X directo. X directo al OR. En este segundo caso entra una Z directo. Luego, la tercera variable es un AND. Fíjense que es un AND. Aquí estamos un AND. Si yo tengo que poner un AND aquí. ¿De quién? De X la saco de aquí. Digo así. No importa que pase el cable por arriba porque en los circuitos digitales se permite pasar por arriba y donde se conecta se pone en un punto. Y el otro es la Y. ¿Ok? Y por último, este cable para acá, es un AND, en este caso de 3, donde tengo,
Un poco. Voy a ponerle un poquito más para acá. Un AND de 3, donde la primera entrada está negada. ¿Qué está negada? El X y la Y. Saco la Y de acá. Saco la X de acá. Y Y. Y los dos circuitos, este es F y este es F, los dos circuitos van a dar exactamente lo mismo. Las dos funciones van a dar exactamente lo mismo. Este X factor común, en este caso de 1 más Y en primer caso, y después pusiste en el otro lado más factor común de Z, 1 más X, Y. No, aquí no puedo hacer la barrita, pongo metro. Okay, cuando hace eso, sí, pues, hay muchas maneras. Yo puse esta manera larga para ver procedimientos. De hecho, después de esto tengo otra manera también corta. Ya lo vamos a ver. Y el mismo problema, pero hay muchas maneras de hacerlo. Hay que siempre buscar y la práctica da hacerlo más rápido o más lento. En este caso, aquí tengo dos veces el 1, entonces aquí queda 1 y aquí queda 1. Y queda inmediatamente X más Z. Que hay otra forma, pero estoy poniendo esta para ver diferentes maneras cómo se usa, por ejemplo, la distributiva sobre la multiplicación acá. Fíjense, te parece compleja, pero precisamente lo que quería es que lo vieran. La distributiva sobre la multiplicación. Imagínense que la multiplicación está acá. Imagínense, no está allí. Entonces yo voy a hacer la distributiva sobre esta más esta por esta más esta. Esto completo, como un número completo, como una variable completa, más esta multiplicado por otra vez completa esta, más la segunda. Okay. Esa es la propiedad distributiva que vimos. Pero sobre la multiplicación. Entonces, cuando me queda esto ya así separado, esto que está acá es decir que una variable más su negado, porque aquí estamos tomando la completa como si fuese esta variable negada, da 1. Y entonces elimino esta. Entonces puede eliminar, aquí da 1. Entonces me quedan X más Z más XY más Z. Ya puedo quitar el paréntesis porque simplemente está sumándose. Y ahora hago factor común de Y y factor común de Z. ¿Ok? Lo cual en este primer caso da 1 multiplicado por X y en este caso da Z. Z más Z da Z. Queda Z y queda otra vez la misma. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?